Este día vamos a continuar con el positivismo como una corriente historiográfica clásica. Entonces, para hablar del positivismo es necesario que veamos esta temática: el positivismo y la objetividad histórica, el ideal de la neutralidad del historiador y la verificación empírica de las fuentes, es decir, cómo los positivistas buscaron ser neutrales y ser objetivos ante la forma de presentar la historia. Entonces vemos aquí la objetividad como principio fundamental del positivismo histórico. El positivismo estableció la objetividad como base para el estudio riguroso de la historia. Esto ya lo hemos dicho, que no buscaban interpretar nada, ellos eran literalistas. Entonces la historia debe ser un relato de los hechos tal como ocurrieron, sin interpretaciones subjetivas. Es decir, que la historia debe de ser una narración, una descripción, porque al final no importa lo que pensemos, lo que creamos, porque si un árbol se cae, yo puedo pensar que está mal porque va a haber más calor y porque quizás tenía varios nidos de pajaritos y pues ya no van a tener casa. Pero eso ya es mi subjetividad, es lo que yo pienso. Pero el hecho factual es que se cayó el árbol. Entonces los positivistas lo que buscaban era dar el hecho factual. Ya después, cuando la gente leía todo lo que había sucedido y leía la descripción y la narración de los hechos, pues entonces allá la persona, el lector, iba a dar una interpretación, pero iba a ser él. Pero el oficio del historiador era presentar de manera objetiva y de manera relatada los hechos, todos los hechos. ¿Por qué? Porque de esa manera se demostraba una neutralidad. El historiador no tenía por qué estar dando a conocer su punto de vista. El historiador debía ser neutral porque eran hechos que ya habían sucedido, eran hechos del pasado, y como eran hechos del pasado, pues ya es algo que sucedió, no lo podemos cambiar, y como no lo podemos cambiar, entonces no tenemos nosotros como historiadores que estar buscando un bando. Ahora bien, ¿cómo es que logramos la objetividad? Utilizando fuentes históricas que son verificables. Y esas fuentes históricas verificables van a ser las que nos van a dar ese bagaje que nos permite describir y narrar los hechos. Entonces, si yo narro lo que sucedió, yo no tengo espacio para especular o para dar a conocer mis ideologías, porque yo no le estoy dando una interpretación al hecho. Yo solo estoy contando lo que sucedió, que invadieron, que atacaron, que buscaba el comandante al invadir un país, lo que buscaba era someterlos. Es decir, describo lo que sucedió. No voy a decir que fue algo bueno o algo malo, sino que voy a decirlo. Bueno, el comandante decidió
conquistar esta zona porque él lo que quería era convertirse en rey. ¿Y cómo lo sé? Porque aquí hay su memoria de labores o su biografía o sus memorias en las que él dice que eso fue lo que él quiso hacer. Y entonces yo presento dentro de la narración de hechos esos elementos porque están escritos en una fuente que yo encontré y que yo analicé y que además le pasé un, un análisis de fuentes que me permitió verificar que esa fuente era viable y que era real y que por lo tanto me permitía sostener lo que yo estaba narrando. Entonces, a la postre, lo que tenemos es una verificación empírica como método científico en la historiografía. El positivismo adoptó métodos de las ciencias naturales como la observación y la experimentación, y también aplicó la verificación empírica. Pero ya esto de la observación, experimentación y la verificación empírica, es decir, la verificación empírica en las ciencias naturales es, estoy yo en el laboratorio y ya en el laboratorio hago un experimento químico, tomo una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno y voy a formar agua. Entonces tengo una verificación empírica. Ya en la historia, la verificación empírica va a ser revisar las fuentes primarias. Y esas fuentes primarias no es solo de revisarlas y ver que existen, sino que hay que hacerle un proceso de crítica interna y externa para ver su autenticidad. Porque en la medida de que yo autentico que una fuente es verdadera, voy a proceder a describir y narrar lo que hizo el caudillo, el líder, el jefe político, el jefe militar, etc. Y la comprobación de los hechos históricos va a depender de los datos verificables que puedo obtener. Entonces, para hacer un trabajo historiográfico de tipo positivista, lo que necesito primeramente es ir y buscar en el archivo personal o archivo institucional, las fuentes. Cuando yo encuentro las fuentes, las tengo que analizar. Cuando yo ya las analizo, las organizo. Cuando yo ya analicé que son verdaderas, cuando yo ya las organicé según la temática que quiero, entonces ahí ya puedo hacer una lectura y una posterior redacción describiendo los hechos. Y los hechos que yo voy a describir están dependientes de las fuentes. Si no lo dice la fuente, entonces no existe. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los positivistas crearon una concepción de neutralidad. El historiador debe actuar como un observador imparcial de los hechos.
La neutralidad implica la ausencia de juicios de valor en la interpretación histórica. Y la distancia emocional y política es esencial para la preservación de la objetividad. El historiador debe basarse en la evidencia documental disponible. Y si vemos ahí, es el método científico en las ciencias naturales. Analicémoslo, o sea, antes en las clases de ciencias naturales había una asignatura que se llamaba biología. Entonces en la asignatura de biología, les estoy hablando de la década de los 90, la asignatura de biología había un momento en que la tarea consistía en llevar una rana, un sapo. Aquí en El Salvador les estoy hablando. Y entonces, estoy hablándoles 90, 91, 92, 93. Y entonces llevaban la rana, el sapo. Y ya en el salón de clases, en el instituto, no hacían el experimento o la práctica de laboratorio en el salón de clases, sino que en el laboratorio. Y ya en el laboratorio ya revisaban y hacían la tarea de hacer una disección de la rana, es decir, la abrían y entonces ya le miraban los órganos a la rana. Lo que les quiero decir es el hecho de que eso es en las ciencias sociales. Entonces, habían 20 estudiantes, los 20 habían llevado una rana, habían 20 ranas, y entonces al hacer la disección y abrir a la ranita, pues al final todos tenían el mismo resultado. Tenían una rana donde se le veían los órganos y todos tenían el mismo dato. Entonces, eso son las ciencias naturales. Esa idea es la que impregnó a las ciencias sociales con el positivismo. Y también impregnó ya a la historia. Recordemos que el historicismo con Ranke y el positivismo con Comte le dieron a la historia esa categoría de ciencia y esa categoría de disciplina científica, en la medida de que le dieron un método de investigación, y esa metodología de investigación histórica fue aplicando los conceptos y teorías de las ciencias naturales. Entonces las ciencias naturales nos dicen que hay que verificar y hay que hacer una comprobación de resultados, y entonces en la historia, ¿cómo verifico? A través de fuentes. ¿Y cómo lo compruebo? A través de un análisis y una crítica historiográfica a la fuente. Y eso entonces me va a permitir a mí saber que esa fuente primaria, que en este caso sería un archivo, un documento, una carta, etcétera, es real, no porque lo dicen, sino porque he hecho un análisis donde he comprobado que el material sea el tipo de papel sea el mismo, que la tinta sea la misma. Es ya en tiempos modernos ese mismo proceso que utilizan de carbono 14 y las pruebas genéticas que se hacen en arqueología y demás. Es decir, en historia se aplicó lo mismo hace más de 100 años. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era
era darle esa categoría de ciencia a la historia. Y por eso es que, como se le quería dar la categoría de ciencia a la historia, lo que se hizo fue tomar las ciencias naturales como modelo. Y además de tomar a las ciencias naturales como modelo, se eliminó todo elemento subjetivo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, imaginemos esa visión del profesor y los estudiantes en el laboratorio. Entonces no podían estar pensando en pobrecita la ranita, se murió. No, sino que simplemente hacer un estudio y analizar cómo era la parte interna de la rana, sin estar dando categorías subjetivas y sentimientos y emociones, porque es que eso no venía al caso, porque era importante preservar la objetividad. Entonces, los positivistas le dieron esa categoría, aplicando las ciencias sociales, las ciencias naturales en las ciencias sociales, y en este caso, pues, en la historia. Actualmente existen críticas, y en su momento, cuando apareció la Escuela de Anales en 1929, pues también hubo ideas. Por ejemplo, la objetividad absoluta es difícil de alcanzar debido a la influencia de la perspectiva del historiador, en el sentido de que yo, desde el momento en que escojo un tema, estoy haciendo uso de la subjetividad. Entonces, la crítica de los positivistas y algunos actualmente es decir, no existe objetividad absoluta, porque desde el momento en que yo tomo un tema, ese tema lo estoy tomando porque a mí me importa, y eso es subjetivo, porque es mi interés. Otra cosa, enfatizar en la verificación empírica limita el análisis interpretativo, en el sentido de que se les acusa de que no interpretaban los procesos históricos porque solo se enfocaban en mostrar lo que la fuente le decía. De ahí viene lo otro, las fuentes disponibles no siempre reflejan la totalidad de los procesos históricos, obviamente, pero era en ese momento la única fuente que existía. La Escuela de los Anales con Fernand Braudel después hacen interpretaciones de la historia utilizando fuentes no convencionales como los archivos, sino que ya hacen análisis de las mentalidades y de los elementos subjetivos. Pero eso, ¿por qué es que después pueden hacer un análisis de la subjetividad? Pues porque ya hay un proceso de recopilación de fuentes objetivas. Objetivas en el sentido de que son descripciones y narraciones, y que no hay una interpretación de esos datos y de esos hechos. Otra cosa más que se les critica es que el positivismo no toma en cuenta enfoques teóricos que enriquecen la comprensión histórica, en el sentido, de nuevo, de que no hay una contextualización. Así pues, los tratados y los libros de historia positivistas pues son una narración, son una descripción de lo que pasó. Y entonces se describe y se narra lo que se encuentra en el documento. Y recordemos que en los documentos oficiales, obviamente, en un documento oficial no va a colocar ahí el presidente o el ministro que se equivocó.
o que cometió algo inapropiado, porque es un documento oficial. Entonces, obviamente, existen esas falacias, esas faltas de información. Y por último, se le critica a la historiografía positivista el hecho de decir que la historia factual, es decir, buscar el hecho de describir la historia factual es eso, la historia de lo que pasó porque está escrito en una fuente verdadera. Entonces, cuando uno toma ese tipo de fuentes que están ligadas solo a lo estatal, a lo gubernamental, pues se omiten dimensiones sociales, culturales y subjetivas. Pero de nuevo, es de recordar que en ningún momento los positivistas buscaban una historia subjetiva, sino que ellos sabían y querían que la historia fuera una descripción de los hechos y no una interpretación de los hechos.